Buenas noches, gracias por estar en sintonía de TN23 y su programa A la Medida, el análisis de la noticia. Un gusto saludarle, como siempre, como un gusto es saludarte, Sandy, a ti y darte las buenas noches en esta noche de martes prácticamente. Así es, Julio, buenas noches, muchísimas gracias. Qué gusto poder contar con su preferencia para poderse informar, pero sobre todo para conocer esos argumentos y que usted forme su propia opinión sobre temas relevantes del acontecer nacional. Hoy estaremos abordando, entre varios temas, la situación del Ministerio de Salud y el tema de los médicos también. ¿Cuál ha sido el acuerdo final? Bueno, vamos a conocer estos datos. Lo vamos a conocer junto con otros temas que seguramente usted querrá saber cuáles son. Bueno, pues lo invitamos a que vea nuestros titulares. Bienvenidos. Legal en el registro de animales peligrosos. Exploramos por qué el reglamento ha tardado años en implementarse. Se reanudan las consultas externas. Finalmente se logró un acuerdo entre autoridades del Ministerio de Salud y los médicos. ¿Se termina la crisis? Multas por conducir en estado de ebriedad. Usted podría ser sancionado con 25,000 quetzales. Aún así, muchos siguen conduciendo bajo influencia del alcohol. Modifican medidas sustitutivas. Jueces aceptaron algunas peticiones de la defensa en el caso penal botín registro de la propiedad. Magistrado y el rey del tenis enfrentarán juicio. Jueza aceptó la petición de la Fiscalía en el caso Comisiones Paralelas. Recuerdan a George H.W. Bush. Miles de personas lamentan la muerte del expresidente estadounidense que marcó toda una era. ¿Qué está pasando con este reglamento? El primer tema de análisis, porque en los últimos meses se han registrado casos donde perros de razas consideradas peligrosas atacan a personas. Existe una ley que ordena registrarlos. Por cierto, se aprobó en el 2013. Sin embargo, Gobernación Departamental de Guatemala indicó que aún no se ha ejecutado porque no se ha asignado el arancel correspondiente. El último caso se registró el pasado lunes en la colonia del Paraíso 1, zona 18, donde una niña de 8 años resultó herida tras ser atacada por un pitbull. Pero Negreros indicó que de ello no se recibió ninguna denuncia y que no es común que las personas afectadas se presenten a colocarlas. En el caso del perro que mordió a la niña el día de ayer, no hemos, como gobernación, no registramos ninguna, no recibimos ninguna notificación, ninguna denuncia. No se sabe si la familia puso la denuncia en contra de la persona dueña del animal peligroso, ya que estaba dentro de la misma casa. Y pues sabemos que ya está dada de alta la niña del hospital, por lo cual solo se está a la espera de cualquier información que se suscite de ese caso. Las autoridades involucradas conformaron una mesa técnica para empezar a aplicar esta ley y tener una solución en los próximos días. El Ministerio de Gobernación, en conjunto con las 22 gobernaciones, están trabajando una mesa técnica en la cual se van a tomar las acciones pertinentes para poder realizar de una buena manera la inscripción de estos animales, que no son solo perros. O sea, hay que recalcar eso, son todo tipo de animal peligroso que se considere peligroso y que esté dentro de la lista de los mismos para que no exista ningún inconveniente. Bueno, esto es dramático, ¿no? Porque desde el 2013 existe una ley y existe un reglamento. Entre otras cosas, el reglamento de animales peligrosos implementa el trámite de una licencia en la cual el dueño deberá especificar el lugar de permanencia del animal y a qué raza pertenece. También es obligado a adquirir un seguro de responsabilidad civil de hasta 100,000 quetzales para cubrir cualquier daño a tercero que eventualmente pueda ser causado por el animal. Asimismo, se obliga a los dueños a someter a los animales a pruebas de socialización para demostrar que no poseen signos evidentes de agresividad. Estos perros de razas consideradas, tal y como dice la ley, peligrosas o muy peligrosas, deberían de tener incorporado a su cuerpo un microchip que procesa los datos personales del dueño, así como la del animal, que sería colocado en el tejido subcutáneo de la nuca, y esto para poder reducir responsabilidades en caso de que pase cualquier cosa y rápidamente no solo identificarlo, sino que localizarlo. Pero
es Guatemala. Y entonces, aunque existe una ley y obviamente su reglamento para poder implementarlo desde el año 2013, como tú bien dijiste, no se puede realmente implementar por una simple situación de que no existe el presupuesto suficiente para que esto sea viable. Y entonces uno se pregunta, del 2013 al 2018 han pasado 5 años. Claro. Si no hay presupuesto, ¿habrá otra forma de poder implementarlo? Es decir, que los dueños sean los que costeen los costos, que no creo que sean tampoco demasiados, de un microchip. Por supuesto, pero mira, Julio, ¿cómo es posible que se aprueben en el país tantas leyes que no puedan ser funcionales al final porque no se puedan ejecutar por el tema presupuestario? Así es. Es decir, en el Congreso se tendría que hacer el tema de verificar la legislación, ver entonces cuáles son las que entran en vigencia, cuáles necesitan los recursos para de esta forma, al momento de aprobar el presupuesto también puedan asignar esas partidas presupuestarias, pero no podamos estar creando leyes y leyes y si al final no van a ser funcionales. Y lo hablábamos perfectamente anoche en el tema de que una simple ley no va a hacer cambiar ciertas situaciones y ciertas costumbres y conductas, pero esta ley, si fuera implementada específicamente, no solo con el aporte presupuestario, sino que con las sanciones correspondientes, claro, otra cosa sería. Ahora, hay que decir también una situación, Sandy, el perro per se, y esto dicho por expertos que inclusive han hablado y que hemos tenido pues, la oportunidad de conversar con ellos, el perro per se, aún considerado de raza peligrosa, él no es el culpable, es culpable el entorno que le crea el claro, humano, la forma en que lo cría, la forma en que lo encadena o a veces que lo hace antisocial porque no tiene el contacto con personas y otros animales. Bien hablábamos fuera de cámara, Julio, de Sí. que hemos tenido la oportunidad de conocer, incluso Cierto, de convivir con algunos de estos perros considerados peligrosos y que en realidad no son agresivos, sino que al contrario son muy juguetones, son Así en es, muchos así casos es. son muy hiperactivos. Pero, por ejemplo, el tema de los Rottweiler, de los Pitbull, que son como los considerados Correcto. aún más y donde se han dado más casos, pues he conocido igual y he convivido con estos perros y en realidad no existe peligro alguno. Pero también, como decías, el tema de la convivencia, y hay que notar algo, muchos de estos perros incluso son adquiridos para cuidar lugares, casas, Así es. lugares vacíos. Así Entonces es. estás creándolo para el ataque al Para final. el ataque, lo entrenas para el ataque, lo aíslas completamente del mundo, es decir, del resto de personas, por lo cual cuando mira a alguien desconocido se lanza a atacarlo, lo aíslas del resto de animales o del contacto que puede tener, como cuando sacas a tu perrito, por ejemplo, a caminar en la calle o que sea más sociable. Y es más, esto se maximiza cuando hay personas que aún los tienen, pero para criarlos y entrenarlos para peleas clandestinas, que eso es Claro. una situación también muy dramática Sí, por y es supuesto. una realidad. Entonces, cuando mirábamos el tema de quién podría costear el tema del microchip y todo lo Así es. relacionado con la situación de la licencia que se tienen que realizar, el registro, pues bueno, yo considero que en buena parte también podría ser el dueño. El propietario. Del perro, porque obviamente Claro. estos perros pues no son nada baratos. Si lo vemos desde ese Exacto. punto. 2, adquirir un perro requiere mucha responsabilidad, no solamente porque lo queremos y ya, sino que tenemos que estar pues con el control y obviamente tenemos que ser pues muy consecuentes de los actos de nuestro perro. Es decir, cuando ellos atacan a una persona, pues bueno, ahí vienen las consecuencias, no para el perro, sino para el dueño. Para el dueño. Porque él es el responsable. Pero por eso es muy bueno lo que plantea esta ley de ese seguro de daños contra terceros hasta por 100,000 quetzales, porque eventualmente esto va a pasar, al final de cuentas son animales, son seres Claro. irracionales y en algún determinado momento pues se puede perder el control, pero como tú dices, al final de cuentas termina siendo beneficio más para el dueño también, Claro, ¿verdad? por supuesto. ¿Me permites dar más información? Claro que sí, Sandy. En el año 2003, entonces, como usted ya lo sabe, esta ley fue aprobada para el control de animales peligrosos. Es el decreto 22-2003. Ahora, después de 10 años, en mayo del año 2013, se emitió el reglamento. Este reglamento lo que busca establecer es un control sobre los perros considerados de razas peligrosas y muy peligrosas. El problema ya parece ser que ahora lo que no hay es una explicación, porque 5 años después de esa fecha es que no existen los recursos para la implementación de ese reglamento, para que el mismo sea viable y para que el registro se empiece a dar a través de un mecanismo que es bastante simple, bastante fácil y hay que decirlo, Sandy, pues tampoco es oneroso un microchip ya a este punto. Esa es una tecnología bien básica. Tal vez más caro que el microchip sería la puesta del mismo por un veterinario, ¿verdad? Entonces, estamos en ese momento, pero creo que es bueno para una reflexión el hecho de que podamos ver estos ataques que lamentablemente se dieron, como el día de ayer en el cual fue atacada una niña.
a efecto de que podamos evitar esto. Y si no lo podemos evitar del todo, al menos que todas las personas, no solo las víctimas, sino que el dueño de los animales estén protegidos también, tal y como lo reza y lo manda la ley. El problema es que hasta el momento, imagínate, en estos ataques que han ocurrido, pues bueno, no hay ningún responsable, a veces no se sabe nada del dueño, del perro, y en realidad, ¿a quién le toca que pagar las consecuencias? A la víctima. A la víctima. En este caso, y me pregunto, han pasado 5 años, ¿por qué no se han puesto a ver, bueno, qué pueden hacer para poder hacer funcionar esta ley, sino que dejan pasar el tiempo y los casos se siguen registrando? Dramático, ¿no? Y es lo que pasa con muchas leyes. Lamentable, Sandy, está en la ley, pero pasa lo que sea. Es más, cuando tú eres dueño de uno de estos perros, tienes que informarte, además de una situación. Y la situación es que hay razas, por ejemplo, como Rottweiler, que el cráneo termina siendo bastante pequeño, pero la masa encefálica, el cerebro que ellos tienen, es muy grande. Y eso lo que provoca es que estos perros sean hiperactivos, súper nerviosos y a veces de mal carácter por lo mismo. Pero ojo, que no solo estas razas grandes tienen ese mal carácter. Si vemos, por ejemplo, un pequeño chihuahua, son de los perros que más mal carácter tienen. Uno tiene que conocer también el perro que va a comprar. Por supuesto, conocerlo, poderlo domesticar al fin. Correcto. Para que ellos puedan de esta forma convivir con otras personas, porque obviamente tampoco se vale tener a un perro o un animalito encerrado, porque vemos que esto los estresa y al final entonces ellos sufren también. Entonces tenemos que tomar conciencia y especialmente queremos hacer este llamado en esta temporada, en una temporada donde dentro de los regalos, bueno, se busca agradar a alguien con un perrito. Y no se trata solo de un regalo, es una responsabilidad porque al final se convierte en un miembro más de su familia y aparte de eso, las consecuencias que puede traer, usted también se tiene que hacer responsable. Es correcto, y tal vez para complementar esa conclusión tan buena que acabas de dar, Sandy, el hecho de informarnos, como ya le dijimos, y además si tenemos un perrito, pues responsabilizarnos de él, es decir, hay que cuidarlo en todas sus necesidades que el perrito vaya a tener y por supuesto también el hecho de hacerlo un miembro más de la familia. Recuerde que el perro al final de cuentas pues también siente, también tiene desde su perspectiva pues sentimientos y no lo encadene, porque ¿para qué va a tener un perro para aislarlo, para encadenarlo, para maltratarlo? No se trata de eso. El perro va a ser su compañía y su amigo más fiel, trátelo usted igual. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer al final con esta ley que podría servir mucho. La verdad se necesita tener ese registro para de esta forma también tener un control al respecto. Es momento de una pausa, Julio. Vamos a regresar con otro tema de análisis que por cierto está muy controversial. Claro que sí, más de 90 días que probablemente lleguen al final en la crisis de salud. Por favor, no cambie porque somos A la Medida. Ya volvemos. Agradecemos por continuar con nosotros. Hablemos del tema de los médicos. Luego de llegar a un acuerdo con los galenos, el ministro de Salud, Carlos Soto, informó que desde mañana se reanudará el servicio de la consulta externa en los hospitales públicos en todo el país. Medidas de presión tomadas por los galenos para ser acreedores de un incremento salarial rindieron sus frutos tras la asignación presupuestaria otorgada por el Congreso de la República a la cartera de salud en 2019, que les permitirá el tan anhelado aumento. Después de todo lo que hicieron los médicos allá en el Congreso, ellos sacaron un artículo nuevo por adición, en donde nos colocaron 601 millones de quetzales con ciertas características especiales, que fue lo que nos sentamos hoy a hablar con el comité ad hoc y los abogados de ellos. Afortunadamente fue una reunión muy cordial en la que lo que tenemos que definir son procesos que quedaron plasmados en el decreto que sacaron el Congreso, y lo que tenemos que hacer nosotros ahorita es ver cómo viabilizamos esto en forma rápida para que puedan tener acceso a remuneración salarial o dignificación salarial. El titular de la cartera agregó que hacer efectivo el incremento salarial podría llevar algunos meses en busca de que el proceso se realice conforme a la ley. Esta entrará en vigor cuando se publique, no se ha publicado, entonces los médicos van a tratar de ver si se puede hacer alguna enmienda que nos favorezca para hacer más rápido las cosas, porque una clasificación salarial nos dilataría bastante. Entonces nosotros estamos buscando esa viabilidad para que en el corto plazo
que podrían ser 2 meses, tengamos ya el incremento para los médicos. 90 días. Finalmente se llegó a un consenso entre las autoridades del Ministerio de Salud y los médicos para lograr un incremento salarial. El Congreso de la República incluyó dentro del presupuesto una partida adicional de 601 millones de quetzales para dicho propósito. La crisis, que duró casi 3 meses, pero que ya desde el día de mañana va a estar finalizando supuestamente en todos los hospitales, al volver a habilitar los servicios de consulta externa. Esto va a ser bastante importante porque al final de cuentas quienes fueron pues bastante afectados a esta situación son los pacientes, Sandy. Sabes que solo, ojo con esto, solo en el Hospital Roosevelt se estima que diariamente se dejaron de atender más o menos entre 80 a 100 personas. Multipliquémoslo por la cantidad de días. Increíble. Es muchísimo. Julio, al final, ¿por qué se tardó tanto esta solución? Vemos entonces que los médicos pues eran muy directos con las medidas. Correcto. Y sobre todo también con la solicitud, que eran solicitudes claras, Julio, porque a veces también dice uno, bueno, ya no saben ni qué es lo que están pidiendo, pero en el caso de los médicos, ellos eran muy claros de lo que querían, y es un gremio en el cual también no vemos este tipo de manifestaciones constantemente, sino de verdad lo amerita. ¿Por qué tardar tanto y agravar esta situación? Al final de cuentas, creo que aunque el proceso de negociación fue largo, quizá ahí es donde estuvo el punto medular. Pudo probablemente haber durado menos tiempo porque el resultado final, al final de cuentas, fue lo que los médicos preveían, es decir, lograr un incremento salarial. En este caso ya no se ha dicho de cuánto va a ser, está bien, solo sabemos que la partida presupuestaria para este propósito es de 601 millones que se dividirá en el número de médicos y de meses del siguiente año, pero sabiendo que al final de cuentas pasó esto, tienes toda la razón, hubiera sido mejor implementarlo desde el principio, porque lo preocupante es que se empezaron a reprogramar las consultas, ¿verdad? Y solo en el Hospital Roosevelt, otra vez, y menciono el Roosevelt porque es uno de los hospitales referentes, claro, grandes, fueron reprogramadas más de 500 consultas. Imagínate. Sandy, ¿te imaginas eso? Afortunadamente ya se llegó a este acuerdo, porque era correcto, lo que estábamos esperando muchos, la verdad. Imagínate 3 meses donde muchas consultas externas se han ido postergando, muchas personas están con padecimientos los cuales uno no les puede decir, mira, espérese hasta que solucionen el problema, sino que simplemente llega la enfermedad y hay que combatirla rápidamente o hay que prevenirla incluso en estos casos. ¿Cuál crees que ha sido la factura que los guatemaltecos han tenido que pagar derivado de este problema? La factura fue muy alta, Sandy, porque la factura, estamos hablando de la salud de los guatemaltecos. Sí. Y te lo voy a poner en cifras. Hoy, investigando sobre el tema, me enteraba de algo que yo no sabía y que realmente es dramático. En el sistema de salud guatemalteco está la Seguridad Social, es decir, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tiene una cobertura del 12% de la totalidad de la población guatemalteca, lo cual significa que 88% de la población guatemalteca normalmente lo que hace es acudir a estos, salvo excepciones, ¿verdad?, que van a lo privado, a estos servicios de salud pública en los hospitales nacionales. ¿Te imaginas tú la magnitud en cantidad y en cuanto a la merma en cuanto a la salud de estas personas? Fue muchísimo, fue muy grave, y esto es lo dramático, Sandy. Julio, aquí hay que notar algo también. Por ejemplo, finalmente las peticiones de los médicos accedieron, las autoridades, se logró este acuerdo. Y qué bueno, ¿no? Muy bien, la verdad, porque lo hemos hablado en repetidas ocasiones, Julio, en el que los médicos pues tienen el derecho de exigir este aumento, porque la verdad el salario, lo indicábamos que era pues muy poco para todo lo que ellos hacen, para esas jornadas tan largas, pero también ahora lo que queremos saber es los guatemaltecos, bueno, ya se accedió a este incremento salarial, ahora, ¿qué puedo esperar yo del servicio de salud pública? Claro, ¿qué compromisos hay? Porque fuera de que qué bueno que se les aumente el salario, porque esos 3,000 quetzales que en promedio tenían eran muy poco para esa noble labor. ¿Cómo van a reponer este tiempo? ¿Qué es lo que yo puedo esperar? ¿Cómo va a mejorar la calidad? Y cómo esto pues se va a ver reflejado en un buen sistema de salud. Esa pregunta es vital. Voy a compartir más datos porque la respuesta a esto realmente solo los médicos lo van a poder dar, ¿verdad? Es necesario poner la situación de salud en contexto. Como bien lo decíamos, aproximadamente el 88% de la población guatemalteca, sobre todo en los casos de escasos recursos muy bajos, y obviamente
solamente en el interior de la República, son los hospitales nacionales los que cubren esto. Te das cuenta de lo que decíamos, el Hospital Roosevelt, nada más por tomar un referente de los grandes, 800 pacientes diarios en promedio sin atender, 500 citas reprogramadas día con día, y en el Hospital de Quetzaltenango, uno de los más grandes en cuanto a los hospitales regionales del interior de la República, 24,000 pacientes al menos fueron afectados, Sandy, durante estos casi 3 meses. Es demasiado en cifras. Así que esperamos que ahora que ya lograron su objetivo, como tú bien lo decías, y merecidamente los médicos, pues a trabajar y a reponer esta situación, porque el servicio de salud es algo que se necesita de manera ingente en Guatemala. Por supuesto, pero también se requieren ciertos controles, Julio, porque Correcto. por ejemplo, en ocasiones se mencionaba el tema de, bueno, qué tantos controles se tienen de los médicos que están atendiendo, el tema también de salarial, que lo puedan entonces modificar de alguna forma, en este caso el incremento, pero sobre todo esas medidas de control de calidad de servicio que se pueda tener, porque yo creo que eso es lo que la gente ahora solicita, ¿no? Que les atiendan bien y que lo puedan hacer de una forma pues muy profesional, como lo están haciendo, pero también hay casos que marcan la excepción. Marcan la excepción, así como otra cosa que yo diría que debería también de verse y preverse para realmente tener una dignificación laboral, inclusive no es solo lo salarial, eso está bien, pero también esa dignificación debe verse reflejado en la compra también de mejores y más equipos, no solo para que los médicos realicen de mejor manera su trabajo, sobre todo para que puedan atender a la población de una manera adecuada. Eso también tiene que ser una prioridad, ¿verdad, Sandy? Exactamente. Esperemos que sea el primer paso para de esta forma tener mayores controles, la compra de los insumos, por supuesto, el control que tengan de los mismos, porque también se trata de dar esas herramientas para los médicos, para que ellos puedan operar, para que ellos puedan estar atendiendo a las personas, porque a veces nos encontramos también con que hay médicos, pero hay pocos insumos, entonces magia no se puede hacer. Una cosa voy a agregar para ir concluyendo, aparte de esos insumos y aparatos, que el listado básico de medicamentos esté al día, no falte nunca y para todos los hospitales, porque eso también es una de las cuestiones prioritarias. Bueno, al final de cuentas lo bueno es que a partir del día de mañana, ya lo sabe usted, la consulta externa de todos los hospitales que estaban en este paro, en esta situación, que al final de cuentas fueron 24 a nivel nacional, pues ya se va a reanudar con normalidad. Así es, vamos a esperar entonces cómo marcha este servicio de salud pública y qué bueno que se llegaron los acuerdos. Conozcamos las noticias judiciales. Los jueces en el juicio del caso Botín Registro de la Propiedad aceptaron algunas peticiones de abogados defensores, sobre todo en modificar la medida sustitutiva que se les otorgó a sus patrocinados. Los abogados defensores de Samantha Mejía y José Manuel Morales Marroquín le solicitaron a los jueces anular el arresto domiciliario que le otorgaron a sus patrocinados. Compromisos familiares, profesionales y de trabajo los obligan a movilizarse en todo el territorio guatemalteco. Los jueces resolvieron con lugar la solicitud de la abogada Lisette Gramajo que su cliente, José Manuel Morales, pueda asistir a las actividades de fútbol profesional. Es que debido al trabajo que él tiene, también necesita ir a juegos de fogueo o algunos encuentros deportivos amistosos que sirven para que él pueda entrenar y desarrollarse de una mejor manera en su carrera deportiva. Para Samantha Mejía únicamente aceptaron que cambiara de garante. La ley establece que un garante es una persona que garantizará que alguien sujeto a una investigación penal respetará una medida sustitutiva y no escapará. El abogado de Mejía, Óscar Colindres, pidió el cambio de garante, pues la persona designada tiene severos quebrantos de salud. A los jueces le presentaron los documentos para demostrar los padecimientos que tiene. Adicionalmente a eso, pues se presentaron algunas certificaciones médicas que son necesarias para poder establecer y sustentar la petición hecha al tribunal. El tribunal rechazó que José Manuel Morales Marroquín pueda movilizarse en todo el país por sus compromisos como actor. La abogada no presentó un calendario de las actividades que estará realizando. El juicio del caso Botín, registro de la propiedad, podría finalizar a mediados del 2019. Los jueces del Tribunal 13º realizan 2 audiencias al mes. Y también en este ámbito judicial, en esta jornada la jueza de mayor riesgo A. Erika Lorena Aifán resolvió con lugar la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en cuanto a que el exmagistrado de la Sala de Apelaciones Eddie Orellana, el abogado Sergio López, alias el Rey del Tenis, y la hermana de este, Clara Guadalupe López Villatoro, enfrenten un juicio oral y público en el caso denominado Comisiones Paralelas.
En el caso penal llamado Comisiones Paralelas, según la investigación del Ministerio Público, el abogado Sergio López, alias el Rey del Tenis, le entregó un lujoso departamento al magistrado Eddie Orellana por haber influido en el último proceso de selección de magistrados para salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Según la Fiscalía, Orellana influyó para que algunas personas cercanas al Rey del Tenis llegaran a puestos claves en las magistraturas. La juez resolvió que Eddie Orellana enfrente un juicio por incumplimiento del deber de presentar declaración jurada de su patrimonio y por cohecho pasivo. Ese delito establece que lo comete un funcionario que recibe regalos por el trabajo que realiza. En otra acción legal, los abogados intentaron que el proceso no siguiera conociéndose en un tribunal de mayor riesgo, recurso legal que fue rechazado. Aunado a esto, pues la defensa pública llega a no manifestarse al respecto, lo cual es bastante delicado, al no haber hecho manifiesto su oposición, al no haber motivos para que viniera mayor riesgo. En el cual quedó patentizado cuáles son los delitos que se van a perseguir, cuáles son los delitos por los que se va a posiblemente aperturar a un debate, si es que esa fuera su resolución. Y los delitos, ninguno está contemplado en la ley de competencia penal para conocer procesos de mayor riesgo. De esa cuenta, el magistrado Eddie Orellana enfrentará un juicio por no presentar su declaración para informar qué bienes posee y por recibir un lujoso departamento como regalo. En el caso de Sergio Roberto y Clara Guadalupe López Villatoro enfrentarán un juicio por cohecho activo. Ese delito lo cometen aquellas personas que entregan regalos o dádivas a funcionarios. Con imágenes de Gabriel Hernández, un reporte de Hugo Morales. ¿Qué pasa si usted conduce bajo efectos de alcohol? Estaremos abordando las consecuencias de esta irresponsabilidad al volver de la pausa. Excelente tema, Sandy. No cambie, por favor, esto es de interés de todos. Somos a la medida. Usted sabe perfectamente que existe una ley y que existe un reglamento de tránsito. Lo que tal vez no sabe es que de conformidad a otra ley que es denominada para el fortalecimiento de seguridad vial, vigente y positiva en Guatemala, se hizo una reforma al artículo 157 del Código Penal guatemalteco, en el artículo llamado responsabilidad de conductores, y ha quedado de la siguiente manera. Escuche usted, por favor. Dice que será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y la cancelación total de la licencia de conducir en la primera instancia por 3 meses, luego por 5 años y después de manera definitiva, quien fuere hallado conduciendo un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas tóxicas o cualquier sustancia estupefaciente. Ahora, el reglamento de tránsito, que también está vigente, además contempla precisamente una multa que es equivalente a 500 quetzales. Así que, ¿para qué arriesgarse si ahí está la ley? Y en esta época, Sandy, de fin de año, como a veces pasa también para época de Semana Santa y de mitad de año, se incrementa mucho el número de conductores que precisamente salen a conducir así, bajo el estado de ebriedad, como se conoce. Así es, Julio. Yo te pregunto, ¿puede esto mejorar a que no se den estas situaciones? Porque también hay personas que conducen bajo estado de ebriedad, que ocasionan percances viales que dejan víctimas mortales o bien tragedias en las cuales, exactamente, pero también a las personas que dejan con discapacidad y con estas complicaciones de salud. Correcto. Bueno, yo creo que volvemos a lo que tanto hemos estado insistiendo. La ley ahí ha estado, el reglamento de tránsito también. Lo que tal vez hace falta es lo que pasa en países, por ejemplo, de América del Norte o lo que pasa en países europeos, donde la ley se cumple al pie de puntilla y hay de aquel que ose, ¿verdad?, incumplir una de estas normativas. Aquí en Guatemala todavía ese tipo de sanciones no llega a ser tan recurrente, porque imagínate que fuera algo realmente constante en cuanto a los operativos. Te aseguro que mucha gente pues ya hubiera sufrido estas multas tan altas o la cancelación de su licencia y sería un ejemplo para que muchos ya no lo hicieran. Por supuesto. Por ejemplo, en este tema de las multas que se han implementado recientemente, aparte de eso, los operativos que se tienen y que se van a estar implementando en los próximos días también por la temporada. Hay una situación en la ley, Julio, y quisiera que tú me lo pudieras aclarar y que lo pudiéramos consultar también en el tema de las pruebas de alcoholemia, por ejemplo, donde no se establece bien el grado de alcohol en la sangre, la responsabilidad.
¿Hay alguna debilidad en este punto? Porque Sí. ¿cómo puedes tú indicar legalmente el estado de ebriedad de la persona? Hay dos debilidades muy fuertes en este caso. Luego, sí está contemplado el examen de alcoholemia a través del aparato llamado alcoholímetro, Así es. ¿verdad? Pero el parámetro en cuanto a la cantidad es lo que queda en duda. Pero eso que ya es una debilidad se ratifica en otros casos. Yo he conocido casos, fíjate, de percances de personas que han conducido bajo estado de ebriedad que han logrado salir, digamos que bien librados bajo una situación. Lo que contempla el artículo 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice que nadie puede declarar contra sí mismo y parientes. ¿Por qué? Porque muchos abogados hacen ver esto ante un juez y se considera que este examen de alcoholemia es una declaración tácita contra ti mismo y entonces no se toma la validez del mismo. Imagínate, entonces Lamentable, aquí ¿no? hay que hacer algún tipo de modificación, Claro. porque obviamente, ¿qué prueba tienes tú del estado en el que se conducía esta persona? Si al final entonces la única prueba sería esta. La alcoholemia, así es. Entonces yo creo que aquí son 2 o 3 cosas fundamentales. Tú creo que lo ibas perfilando de muy buena manera. Primero, que los operativos sean constantes, Claro. continuos, no solo para esta época. Así es. Luego, que las sanciones sean súper estrictas, ¿no? Que nadie se salve para que esto pues pueda empezar a volverse una costumbre sana. Y además que se tenga una claridad qué va a pasar con el tema del examen de alcoholemia, para que si se practica entonces que sea válido, porque en las salas de juicio realmente a veces se cae como prueba. Por supuesto, pero mira, al final yo creo que es una situación de educación vial, de Total. responsabilidad, Eso porque es. obviamente no estamos en contra de que la gente no se divierta, no pase un momento agradable y todo, pero Con responsabilidad. el problema es ese, conducir Así es. bajo este efecto, bajo este estado y al final causar problemas a otros. Aparte, las consecuencias que se tienen dañan infraestructura. Por ejemplo, un semáforo, ¿cuánto Correcto. te cuesta? Y lo Un tienen que poste pagar. del alumbrado público, Sí. ¿cuánto te cuesta? Los daños al automotor, los daños al vehículo de la otra persona se involucrados. O una vida que no tiene Dios precio, ¿no? santo. Exactamente, en el peor de los casos, Correcto, una vida Sandy. con la que tú tienes que cargar toda tu vida, porque obviamente queda sobre la conciencia del Imagínate conductor. qué cosa más dura, ¿no? Por eso yo creo que se han implementado muchas medidas, ¿no? Que son muy oportunas, es decir, designar un conductor que precisamente pueda ser la persona responsable que en Sí. esa ocasión no veo, o lo que ya hemos mencionado también, los ángeles Guardianes. Así que vamos a dar otra información para darle sustento a este análisis, porque conducir en estado de ebriedad un vehículo, dependiendo de la magnitud del caso, tal como lo perfilaba Sandy Monroy, puede pasar en primera instancia de ser una simple, entre comillas, simple infracción a la ley y al reglamento de tránsito con 500 quetzales, pero puede pasar, si es algo grave, a convertirse en un delito cuando causas heridas o la muerte de otras personas. En esta época de fin de año es cuando más se incrementa el número de conductores que maneja de esa forma irresponsable, como bien tú lo definiste, sus vehículos en estado de ebriedad. Pero también es una época donde los accidentes a consecuencia de esto se magnifican y se multiplican. La simple existencia de estas normas no garantiza de ninguna manera que no vayan a suceder precisamente este tipo de incidentes. Lo que debe hacerse entonces es una mejor coordinación entre los responsables de verificar el cumplimiento de la ley. ¿Quiénes son? A nivel nacional, recordemos que el Departamento de Tránsito le pertenece a una institución, la Policía Nacional Civil. Ellos lo delegan cuando se llenan los requerimientos de ley pertinentes a las distintas municipalidades que tienen bajo su responsabilidad la Policía Municipal de Tránsito de cualquier localidad. Pero los controles de ambos y la coordinación entre estas instituciones debe ser muy fuerte para precisamente ir minimizando estos impactos tan negativos en la sociedad guatemalteca. Hemos hablado, Julio, del tema económico como Así una es, consecuencia por conducir bajo ese estado, pero ¿qué hay, por ejemplo, de la suspensión de la licencia? Fíjate que esto sería una modificación interesante lo que tú estás planteando. Vamos al ejemplo estadounidense, es decir, si es una situación muy grave, de una vez te quitan la licencia y de por vida ya no la puedes tener, pero ellos generalmente se manejan por una situación de que vas perdiendo puntos, ¿verdad? Por pequeñas infracciones, llamémoslo así, y llega a un determinado punto cuando ya determinas esa cantidad de derechos, de puntos que tú tienes, que igual te van a retener de por vida la licencia. Entonces, estas cuestiones podrían venir a paliar y hacer más responsable la conducción del guatemalteco. Tenemos que decirlo. Somos bastante desconocedores de las leyes en muchas situaciones y en otras, aún conociéndolas, hay mucha irresponsabilidad al volante. Así que ojo con eso. Por supuesto, esa es la recomendación que queremos hacerle, de que tenga mucha
precaución, sea muy responsable al momento de conducir y si va a disfrutar de los convivios, de esas reuniones, hágalo, pero es en taxi, contrate el servicio ahora que también está por medio de la aplicación, Los Ángeles Guardia, tantas opciones que hay, o que se sacrifique uno del grupo. En esa ocasión. Hay que rotarse entonces para de esta forma cuidar a nuestros seres queridos. Vamos a continuar con otras noticias. En otro tema, la organización Guatemala Inmortal por tercera ocasión se presentó al Tribunal Supremo Electoral solicitando una reunión pública con el Pleno de Magistrados para tratar el tema del convenio que se firmó entre la CICIG y el TSE. Estamos aquí con el Grupo Cívico Guatemala Inmortal haciendo una protesta pacífica en frente del Tribunal Supremo Electoral y volviéndole a pedir una reunión a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque consideramos que el convenio entre la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral es un convenio ilegal. Nosotros como abogados consideramos que la función pública no es delegable. El Tribunal Supremo Electoral no puede entregarle sus funciones a una entidad internacional como la CICIG. La CICIG en su mandato no tiene de ninguna manera, ni por la Constitución, ni por el mandato, ni por la ley electoral guatemalteca, forma alguna de intervenir en las elecciones guatemaltecas y venimos a pedirle a los magistrados y a exigirles que cancelen el acuerdo con CICIG. Ese es un convenio ilegal y aparte venimos a protestar porque con la nueva reforma electoral se ha creado una unidad de censura, que es una unidad de control de medios de comunicación y estudios de opinión o encuestas, que nosotros creemos que viola flagrantemente el derecho a libertad de expresión. Por su parte, el portavoz del Tribunal Supremo Electoral explicó cuál es el procedimiento a realizar, luego que este grupo presentara dicha solicitud. En este caso el proceso es que ingresa a Secretaría General y en este caso se traslada a la dependencia encargada, que será la que le dará respuesta a la misma. Hasta este momento ustedes desconocen la materia. Sí, efectivamente, desconocemos el contenido, entendemos que ingresó el día de hoy a Secretaría General y se le dará el curso correspondiente. Si va dirigida al Pleno de Magistrados, ¿qué hace el Pleno de Magistrados con esto? La conoce y posteriormente emite su respuesta. Después de esta breve pausa comercial, regresamos con las noticias internacionales. Ya volvemos. Somos a la vez. Noticia internacional destacada. Miles de estadounidenses honraron al fallecido expresidente George H.W. Bush en el Capitolio ubicado en Washington, D.C. Capitolio, en un nublado y frío día para presentar sus respetos al 41º presidente de Estados Unidos. Hijo y padre de personas reconocidas y recordado por ciudadanos comunes por su buena educación y profunda experiencia. Largas filas de personas atravesaron la silenciosa rotonda del Capitolio el martes para ver el féretro de George H.W. Bush y recordar al expresidente, cuyo legado incluyó una victoria militar y una histórica ley que otorgó derechos a los discapacitados. Sully, el perro de servicio de Bush, también estuvo presente. La CIA también honró a Bush, el único director de la agencia en convertirse en presidente. Aunque el presidente Donald Trump asistirá al funeral nacional el miércoles, no está entre el listado anunciado de quienes darán algunas palabras. La relación de Trump con la familia Bush ha sido tensa. El fallecido Bush dijo en un momento que Trump era un fanfarrón. Esos insultos han quedado atrás, pero es la primera vez que un presidente en funciones no habla en la muerte de un presidente fallecido desde 1973. Regresamos ahora al ámbito nacional. El Tribunal Supremo Electoral informó que aún no se ha asignado el monto solicitado para el proceso electoral 2019, por lo cual no se ha emitido ninguna compra al respecto. En este caso solamente el proceso electoral se puede comprar cuando ha sido asignado ya propiamente, en este caso el monto para el proceso electoral, lo cual todavía no ha sido otorgado. Sí nos encontramos ya trabajando cada una de las dependencias en cuanto a la logística, el trabajo, en el cronograma que seguiremos. Recordemos que acaba de existir una variación en cuanto a la realización del proceso electoral. La convocatoria será en el mes de enero, así que nos estamos preparando para ello. Además, Ramírez hace la invitación a toda la población guatemalteca a que puedan empadronarse y participar de este proceso electoral. El empadronamiento pues ya se está realizando por medio de algunas brigadas que se encuentran localizadas en algunos centros comerciales y otros puntos de la República de Guatemala. Es importante informarle a la población que si yo estoy empadronado ya no tengo que volver a realizar este trámite. El empadronamiento se realiza una sola vez. La invitación es especialmente para los jóvenes que acaban de obtener su documento personal de identificación para que aprovechen estas brigadas, puedan empadronar y con ello participar en el proceso electoral.
13 de los postulantes a relator titular y suplente contra la tortura han recibido tachas, según informó la Comisión de Derechos Humanos, quienes estarán recibiendo las pruebas de descargo. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República analiza 17 expedientes presentados para el cargo de relatores contra la tortura para titular y suplente. De los 17 expedientes, 13 recibieron tachas. Según informó el presidente de la comisión, es que la mayoría de señalamientos es porque los aspirantes están en un cargo público. En enero del próximo año, la comisión presentará ante el Pleno del Congreso de la República 2 ternas, para que de cada una de ellas se elija a un relator titular y a uno suplente. El Ministerio de Educación implementará herramientas internacionales para facilitar el acceso a la educación a las personas que quedan fuera del sistema educativo y que desean continuar con sus estudios. De conectividad y de presencialidad alguna. La población que se encuentra fuera del sistema educativo supera el 1.000.000 de personas. Por una u otra razón han abandonado los estudios. El Ministerio de Educación ha presentado una plataforma móvil para que estas personas puedan continuar sus estudios desde su hogar y a su ritmo de trabajo. Totalmente virtual. Estamos innovando en la educación a distancia para que personas que tengan acceso a equipo y a conectividad puedan culminar su primaria acelerada, su nivel medio ciclo básico acelerado y que tengan acceso también a un ciclo diversificado mediante el bachillerato en ciencias y letras con enfoque y orientación en productividad y emprendimiento. Pero existen grupos que no tienen acceso a Internet. Para ellos las opciones son otras mucho más accesibles. Para aquellas personas que no tienen conectividad y acceso a un smartphone o equipo mínimo, una tablet o una computadora, tenemos mediante este programa también la modalidad semipresencial. Es decir, optar por una tutoría. Un tutor va a estar acompañándome en mi proceso educativo con material físico impreso. Y aquellas personas que tienen muchas menos horas disponibles para hacer su proceso educativo pueden guiarse por guías de aprendizaje, valga la redundancia, y dedicar el 100% de su tiempo disponible a un aprendizaje autónomo con una tutoría mínima por la disponibilidad de tiempo y someterse a las evaluaciones para poder alcanzar las competencias, evidenciar el logro de competencias y tener el certificado de nivel de primaria, ciclo básico o diversificado. Más de 1.6 millones de personas se encuentran fuera del sistema educativo, sin siquiera haber terminado su nivel primario. Muchísimas gracias por su preferencia. Hemos llegado al final de esta emisión. Así es, lo esperamos mañana a las 21 horas. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz Chao. noche.